crecimos en santificación, ¿ya? Ya crecimos en santificación y ahora dice el Señor, ya te limpié, ahora te toca traer fruto. Estad en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Entonces, para llevar fruto tenemos que estar en Cristo. Es interesante porque hay otra parte que dice, el que en mí no estuviera será echado fuera como mal pámpano y se secará y lo cogen y los echan en el fuego y arde. Entonces, esto pasa, hermanos, a veces en la vida de los cristianos, cuando por la razón que quieran, por la razón que quieran, porque nos llamó el mundo, porque le hicimos más caso al mundo, porque tenemos deseos que no hemos podido controlar, que no hemos rendido a Dios, y entonces nos vamos al pecado, nos vamos a las obras de la carne, a los placeres mundanos, qué sé yo, cuántas cosas pueden pasar en la vida de un cristiano que no es maduro todavía. Pero si crecemos como cristianos, si crecemos y caminamos a ser discípulos de Dios, discípulos de Cristo, entonces tenemos que crecer en santificación. Y una de las cosas importantes es que dice que ya nosotros somos limpios por la palabra que nos ha hablado. ¿Se acuerdan? Limpios en el abácoro de la palabra. Y dice que si estamos en Él, crecemos. Y si estamos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Y que si no estamos en Él, no podemos hacer nada. Es importante que sepamos, si no estás en Cristo, no vas a poder hacer nada. Dice, y aquellos que se van, aquellos que se regresan, dice, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arde. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? Pues que si me voy de la iglesia o si me regreso al mundo y voy a arder. Sí, vas a arder en la prueba. No te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno, porque si tú recibiste a Cristo, como vamos a ver más adelante, Cristo se entregó a sí mismo por ti con su propia sangre y lo hizo una sola vez para conseguir eterna redención. Entonces, cuando tú aceptaste a Cristo, tú tienes que tener la seguridad de que eres salvo, no importa lo que hagas. Lo que vas a perder es herencia en el reino de los cielos, y lo que te estás exponiendo es que seas echado fuera como mal pámpano y seas echado en el fuego, en la prueba, y la vas a pasar mal. Todos aquellos hermanos que hemos tenido sus testimonios de que se han ido al mundo y han regresado a la iglesia, gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo les redarguye y los trae de nuevo, de vuelta. Es importante que sepas, ¿no? Que sepamos todos nosotros que si hacemos las cosas mal en el cuerpo de Cristo, en la iglesia o como en nuestra vida como cristianos, no vamos a ser quitados del cielo, no vamos a perder nuestra salvación. Lo que vamos a pasar es por una prueba terrible. Cuando dice se echan en el fuego como malos pámpanos, ¿qué quiere decir? Que vamos a pasar por pruebas tan fuertes como por el fuego. Cuando tú decides regresar a Cristo, Cristo y la iglesia son dos cosas diferentes. Pero cuando tú decides regresar a Cristo y llegas a una iglesia, entonces es el primer paso para tu restauración y es el primer paso para que te conviertas en buen pámpano y lleves mucho fruto. Es importante esto, hermanos, porque esta es una de las formas de crecer como cristiano, el crecer en la fructificación. Tenemos que crecer en llevar fruto y tenemos que saber que sin Él nada podemos hacer. Se convertiría en un evangelio, como dice el apóstol ahí nos dice,
vas a predicar un evangelio de vanas palabras de sabiduría humana. Y nosotros tenemos que predicar un evangelio de amor y de poder. Amén. Ese es el punto. Para poderlo hacer, tenemos que estar pegados a la vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que está cuidando el huerto es Dios el Padre. Pero la vid de la que debemos de tomar alimento y de la que debemos estar pegados es el propio Jesús. Y Él es el que nos va a llevar a dar mucho fruto. Amén. Dice, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será dado. Entonces, ay, sí, yo amo mucho a Jesús, yo voy mucho a la iglesia. Ok, perfecto, eso es muy bueno, hermano. Hermana, eso es muy bueno. Pero las palabras de Cristo habitan en ti. ¿Tienes mucha palabra de Dios? ¿O te escudas en cualquier pretexto de que no tuvimos tiempo, de que no se me queda, no le entiendo? No, hermana, no, hermano. Tienes que tener contacto diario con la palabra de Dios. Y vas a ver cómo sí se te queda. Sí se te queda. Si estuvieres en mí y mi palabra estuviera en vosotros, entonces pedid todo lo que quisiereis y os será dado. Pedid todo lo que quisiereis y os será dado, si mi palabra está en vosotros. Y si tú estuvieres en mí, el pámpano está en la vid y la vid está en el huerto con el labrador. Si tú estuvieras en la palabra de Dios y estuvieras en Cristo, entonces pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Es una buena oferta, hermanos. Es una buena oferta de intercambio de cosas con el Señor. Amén. Dios nos dice, estad en mí y mi palabra mora en vosotros. Y entonces cuando esto pase, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Amén. Eso me anima. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser discípulos de Cristo, una de las cosas que nos identifican, con la que nos puede reconocer Dios como sus discípulos, puede reconocer Jesús como sus discípulos, es que llevemos mucho fruto. Si no llevamos fruto, pues no vamos a poder ser sus discípulos en realidad. Dice, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Dice, y estas cosas se los hablo para que mi gozo esté cumplido en vosotros. Y hermanos, es interesante todo lo que hemos leído en este capítulo 15 de Juan. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué te puso Dios en la iglesia? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Entonces, hermanos, ya Cristo nos ha limpiado, nos ha santificado, y ahora es turno de llevar fruto. Y que nuestro fruto permanezca. Es tiempo de compartir lo que hemos aprendido. Todo este tiempo en la iglesia ha servido de algo, hermanos. ¿O para qué? ¿Para qué tanto congregarnos? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué tanto preocupación unos por otros? ¿Para qué todo lo que hacemos en la iglesia? Es un tiempo de preparación.
Fue un tiempo de preparación. Ya Cristo nos ha limpiado. Es tiempo de llevar fruto. Pero no solo de traer fruto, sino de que el fruto permanezca. Es tiempo de compartir lo que hemos aprendido. Hemos habitado en la palabra, hemos habitado, es uno de los propósitos de la iglesia, el de habitación. Hemos habitado en la iglesia, pero fue solo la preparación para que vayáis y traigáis fruto, para que vayas y traigas fruto, y que ese fruto permanezca en la iglesia. Si has compartido la palabra de Dios y traído a alguien a la iglesia, déjame decirte que solo has hecho la primera parte. Vas a la mitad de la chamba. Ir y traer fruto es la mitad. La segunda mitad es que tienes que ser un padre o madre espiritual para esa persona. Tienes que ver que ese fruto permanezca. Amén. ¿Cuál es la recompensa? Cristo dice, todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, el mismo Padre os lo dará. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Juan 12:25 dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:28, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quieres ser honrado de Dios? Fíjate qué interesante. ¿Quieres que Dios te dé honores? Sirve. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, mas si muriere mucho fruto lleva. Necesitas morir a tus deseos, necesitas morir a tu yo, lo que decíamos la semana pasada. Y entonces vas a llevar mucho fruto. Séptima área de crecimiento como discípulos es crecer en la habilidad para que Dios sea glorificado. Tenemos que ser hábiles, tenemos que crecer en nuestra habilidad para hacer que la gente glorifique a Dios. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. No vamos a ser más que nuestro maestro, el Señor Jesús, pero cualquiera que fuere como Él será perfecto, porque Él es perfecto. También podemos leer en Lucas 6:45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón, hermano? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Si la palabra de Dios abunda en nosotros, entonces de ella hablará nuestra boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Buen tesoro o mal tesoro? Pero Dios nos dice, ahí si recordamos esta palabra en Éxodo 19:5, ahí nos dice el Señor, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Au! ¿Qué hay en tu corazón? ¿El buen tesoro? Entonces serás el especial tesoro de Dios. ¡Aleluya! Amén, hermanos, esto es hermosísimo. Toca mi corazón.
Éxodo 19:8 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, desde Éxodo, Dios se había manifestado y le había dicho que sería su especial tesoro y que si dieren oído a su voz y guardareis el pacto, entonces serían su especial tesoro y que además serían un reino de sacerdotes y de gente santa. Aleluya. Ok, eso es Antiguo Testamento, pero ¿qué hay de hoy? ¿Qué hay del hoy? ¿Qué hay de la hora? Y también Dios nos ha transformado para aumentar nuestras habilidades para su gloria. También Dios en este tiempo nos ha transformado para aumentar nuestras habilidades para su gloria. Es algo que nosotros tenemos que estar presentes. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Gente qué? Gente santa, lo que hablábamos hace rato. Pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito. La séptima área de crecimiento como discípulos es que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde te está sacando el Señor? ¿De dónde nos sacó a todos? De las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Amén, somos luz. Amén. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, 1 Pedro 2:10, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego, absténganse de los deseos de la carne que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándonos por las buenas obras. En el día de la visitación glorifiquen a Dios, estimándonos por las buenas obras. Cuando Cristo venga, hermanos, todos aquellos a los que tú les has testificado una vida de santidad, una vida de hechos y no de palabras en la situación de Dios, una vida de obras buenas para con ellos y para con Dios, no de tus propias obras, sino de las obras que te dio Dios para que caminaras en ellas. Eso testificará en el día de la visitación que está muy cerca. El día de la segunda venida de Cristo está tan cerca, hermanos, y esas obras testificarán de nosotros mismos. Amén. Dice, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Gloria a Dios, estimándonos por las buenas obras. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, gente santa, para anunciar las virtudes de Jesús, que nos sacó y aún nos saca, hermanos, de las tinieblas, de las obras de la carne, y nos da la habilidad de hacerlo para su gloria. Llénate de Él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estás hablando? De la abundancia del corazón habla la boca. Que tus obras testifiquen en el día de la visitación, que seas arrebatado a alcanzar a Cristo a las nubes, que no padezcáis el reino del anticristo en esta tierra.
Hermanos, eso llena mi corazón. Si llena el tuyo, ahí donde estás, inclina tu cabeza y hagamos esta oración. Señor, te doy gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable, a tu luz admirable. Te doy gracias, Señor, porque nos permites ver estas 7 maneras de crecer como discípulo tuyo. Quiero ser tu discípulo, Señor. Quiero ser tu discípulo. Quiero abundar en buenas obras. Quiero abundar en la palabra de Cristo en mi corazón. Quiero abundar en tu palabra, Señor. Quiero crecer en santidad. Quiero dejar atrás las obras del mundo. Quiero dejar atrás la inmundicia, la suciedad. Señor, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus misericordias, perdóname. Porque solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de vuestros ojos, Señor, de tus ojos. No quites de mí tu Santo Espíritu y el Espíritu libre me sustente. Proclamaré tu palabra entre las gentes, Señor. Ayúdame a fructificar. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Resta, hermanos, que recibamos la bendición del Señor. La bendición de Dios el Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Dios les bendiga, hermanos. A mí ya me bendijo. Tengan una buena semana. Nos vemos mañana en la oración. Dios les bendiga.